La Constitución Dominicana es la norma suprema de la República Dominicana, establecida para organizar el Estado y garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos y regular los ejercicios del poder público. Fue proclamada por primera vez el 6 de noviembre de 1844. Ha tenido varias reformas, adaptarse a las necesidades sociales y políticas del país. Buenas tardes, nosotros somos el grupo conformado por Billy y por Christopher y nosotros el día de hoy decidimos hacer un video tipo podcast donde vamos a estar haciendo una dinámica también de respondiendo preguntas y hablando un poco acerca de la Constitución y algunos artículos en específico como son el 22, 70, 75, entre otros. Entonces el día de hoy nosotros vinimos precisamente donde una familia a hablarles sobre estos artículos, a ver qué tanto ellos conocen sobre estos artículos y si nos pueden decir o algo. Entonces, ¿ustedes tienen conocimiento sobre estos artículos? Lo hemos escuchado, pero no sabemos. Lo han escuchado, pero como quien dice no saben cuáles son. Entonces, el día de hoy le vamos a estar hablando para que tengan un poco más de conocimiento, para que sepan defenderse en el momento de que anden en la calle, ya que vamos a estar tratando también sobre artículos como el 37, como el artículo 40, que habla sobre la dignidad humana, que hablan también sobre derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Entonces empecemos. También vamos a estar tratando sobre algunos artículos muy importantes sobre la Constitución Dominicana y abarcando sobre ellos y su importancia. Como uno también es el artículo 22, derecho a la ciudadanía. Todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a ser elegido o elegida a ser votado o votar o ser elegido como referendo o fiscal. Podríamos decir fiscal para así fiscalizar como los votos, así sucesivamente. También hay una parte que dice aquí que decidir sobre esos asuntos que se le propongan mediante sus referendos. Ajá. También cuando nosotros venimos a la Constitución y nos dirigimos a eso de los artículos 37 al 49, nosotros nos encontramos con un apartado muy importante, que sería el apartado de nuestros derechos, porque muchas veces nosotros tenemos derecho a algunas cosas y nosotros no lo sabemos y por lo tanto no lo conocemos y por lo tanto como que no tenemos ese privilegio de gozar de ello, o si no, se nos quieren quitar. Por ejemplo, en el artículo 37 dice que nosotros tenemos derecho a la vida, pero más bien es que nadie nos puede arrebatar la vida, prácticamente que a nadie lo pueden sentenciar a muerte. Entonces, hay países que eso es permitido, pero eso quizá lo establecen los artículos de algunas constituciones de allá. Por ejemplo, aquí toda persona tiene derecho a la vida. También en el artículo 38 nos habla sobre la dignidad humana. Este es uno que nosotros debemos de tener muy en cuenta porque hoy en día la dignidad humana nosotros creemos que se pierde así por así, cuando no. Cuando toda persona tiene derecho a dignidad humana, independientemente de lo que haga, de lo que diga, de lo que piense. Entonces debemos de respetarla para que las demás personas como que nos respeten a nosotros. También nos habla de uno que es sumamente importante, que es sobre el derecho a la igualdad, porque muchas veces nosotros nos sentimos desiguales, principalmente con la justicia, que sentimos que a ellos como que le dan mejores tratos, sentimos que a ellos lo tratan mejor, que ellos son más oportunidades. Claro, que le brindan más oportunidades, que la gente cree que a ellos hay que tenerle más respeto, cuando nosotros realmente somos todos seres humanos, nosotros todos debemos ser tratados igual. Entonces, por eso ustedes quizá conocían, pero quizá no tenían el conocimiento de que había una constitución que avalaba eso que le estoy diciendo. Entonces, en cuanto al artículo 40, para mí todos son importantes, pero hay uno más importante que otro. Hay algunos más importantes que otros, pero que cada uno son importantes, pero que funciona. Claro, hay algunos que nosotros como debemos de darle un poco más de énfasis. Como por ejemplo este, que nos habla sobre los derechos a la libertad y seguridad personal, que dice que toda autoridad que ejerce medidas previas de libertad está obligada a identificarse.
Este es un artículo que prácticamente no se cumple en ningún sentido. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos habla esto? De que cuando un policía en la calle, nosotros vamos transitando y un policía nos para, nos detiene, lo primero que esa persona debe de hacer es identificarse. Mire, yo soy el agente tal, y así, con su nombre. Necesito esta información. Exactamente, pero hoy en día te mandan a parar y no te dan ninguna información, simplemente te quieren quitar información a ti, pero sin tú ni siquiera saber con quién tú estás hablando, quién es esa persona, quién mandó a esa persona a detenerte. Entonces, es un artículo que nos dice que cada persona que te manda a parar, ya sea un oficial o un policía, debe de identificarse, debe de presentarse su documento. Entonces, sobre el 40, otra parte importante, nos dice que toda persona al momento de su detención será informada de sus derechos. Otro que tampoco se cumple, según mi opinión, porque ¿qué hacen aquí la policía cuando te mandan a detener? Simplemente te dicen, usted está preso, pero no te dicen, usted tiene derecho a hacer una llamada. Notificación, ¿por qué te van a llevar? Exactamente. No te dicen también cuáles son tus derechos y te dicen, usted tiene derecho a una llamada, que esos son nuestros derechos. También. Usted tiene derecho a saber por qué usted está detenido, porque muchas veces te dicen, móntate ahí, pero no te dicen, usted está detenido porque usted se pasó un semáforo en rojo y le vamos a apresar el motor, o usted está detenido por esta y otra cosa, sino que simplemente te privan de tu libertad y ni siquiera te dicen por qué. Entonces hay muchos otros artículos muy importantes, como es el 41 o el 42, que dice sobre los derechos a la integridad personal. Pero otro que yo también considero sumamente importante sería el artículo 49, que nos habla sobre la libertad de expresión e información, que dice, voy a leer un poco para que tengan el conocimiento previo, que toda persona tiene derecho a expresarse libremente, a expresar sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse sentencia previa. Hoy en día se está viendo que tampoco se cumple. Pero yo digo, ¿qué ustedes creen? ¿Por qué ustedes creen que no se cumple? Porque la gente no sabe que tiene derecho a todo eso, ¿no? Pero realmente sí, tenemos derecho a libre expresión. Usted puede decir lo que usted piensa y nadie le puede decir, no, mira, usted está preso por decir esta cosa. No. Entonces nosotros tenemos derecho a expresarnos. Vamos también a tratar sobre la sección 2, que es el artículo 50, que dice la libertad de empresa, que es muy importante también, que toda persona tiene libertad o ser dedicado a una empresa económicamente, que no lo juzgue o ser como expulsado sin una acción correcta, sin ser como explicada por qué fue que te despidieron o algo así. También sobre el artículo 51, derecho a la propiedad, toda persona tiene derecho a su propiedad, no puede, el Estado reconoce, garantiza sus derechos, sus propiedades también, etcétera. El artículo 52, derecho a la propiedad intelectual, que es muy importante. También el artículo 53, derecho a ser de consumidor. También el artículo 54, seguridad alimentaria. El artículo 55, derecho de la familia, que es muy importante también, que lo vemos mucho. El artículo 56, protección de las personas de menor de edad, que es muy importante aquí, que pasan demasiados casos en la República Dominicana. Claro. El artículo 57, protección de las personas de tercera edad, que abusan mucho de esas personas. También el artículo 58, de protección de las personas con discapacidad, que no son muy bien tratadas aquí, que las tratan demasiado mal. El artículo también 59, derecho a la vivienda, que toda persona tiene derecho a la vivienda, o el Estado debería entregarle una vivienda para estar en un buen lugar. El artículo también 60, derecho a seguridad, como también mi compañero estaba hablando ahorita sobre el caso de la policía y todo eso, etcétera. El artículo 61, derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a su salud, ya que no son muy buen tratados, ¿no? Que es en los centros médicos o un buen servicio. Y el capítulo número 2, que el artículo 68, garantía de los derechos fundamentales, que es muy importante, y el artículo 69, tutela judicial efectiva y debido. Toda persona tiene derecho a ser oído o
dentro de un plazo razonable o por una jurisdicción competente o independiente. También el artículo 71, acción de alvea, que es muy importante también. El artículo 62, acción de amparo. Y el capítulo número 3 de artículo 74, principio de reglamentación y de interpretación. Capítulo número 2, que el artículo 68, garantía de los derechos fundamentales, que es muy importante, y el artículo 69, tutela judicial efectiva y debido. Toda persona tiene derecho a ser oído o dentro de un plazo razonable o por una jurisdicción competente o independiente. También el artículo 71, acción de alvea, que es muy importante también. El artículo 62, acción de amparo. Y el capítulo número 3 de artículo 74, principio de reglamentación y de interpretación. También el capítulo número 4 sobre el artículo 75, deberes fundamentales. Bueno, pues eso fue todo, esperando que hayan entendido mucho mejor sobre eso de la Constitución, los artículos que nos protegen, sobre nuestros derechos y cuáles son los que nos amparan. Y nada, ¿cómo les pareció? ¿Aprendieron? No, aprendimos mucho. Ok, bueno, pues eso fue todo. Hasta aquí el podcast o video explicativo. Y nada, muchas gracias por su tiempo y por escucharnos.